recreativo desde Montevideo y apalancaba a lo mejor con la invasión de la flota y que tuvo también, tengo entendido, las incursiones de la Valle. Existió también algo relacionado con Bolivia, ¿verdad? Creo haberlo leído, una invasión, o sea, paralelamente, en la misma época que se dio esta guerra del Paraná, creo que Bolivia también invadió el territorio. Me interesaría saber un poco, porque o sea, contextualizándolo todo, hace parte, o sea, aprovechando, digamos, la incursión, los unitarios desde Montevideo atacaron por distintos frentes como para poder derribar al primer, o sea, porque por ahí hasta Rosa es como el primer, se me hace el primer gobernador o gobernante legítimo con una elección popular, que eso también creo que es algo interesante que podrían ampliarlo un poco. Sí, las agresiones venían por todos lados, ¿no? La llamada, fíjate qué interesante como lo dice la historia oficial, reacciones contra Rosas. Reacciones contra Rosas. ¿Reacciones de quién? Reacciones de la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, acá Santa Cruz, que efectivamente invade por el norte en estos momentos de lo que estamos hablando. Reacciones, siempre entre comillas, del imperio brasilero. Las reacciones de Montevideo, que en realidad no era de los uruguayos, era de la operación tan fuerte de esta aduana inglesa y de los franceses que siempre consideraron a Montevideo como una ciudad propia, ¿no? La Nueva Troya. Básicamente, detrás de cada una de estas reacciones hay un argentino motorizándola. En Bolivia está Mitre, va Mitre a Bolivia a motorizar la reacción contra, recordemos que uno de sus exilios es el exilio boliviano. En Brasil están los unitarios de siempre, que Varela, García, todos estos personajes nefastos, Rivadavia pasa por Brasil. Y me parece interesante esto de las reacciones, ¿no? O sea, son reacciones. Cuando uno dice reacción, le suena legítimo. La palabra reacción es una palabra que dice, bueno, está reaccionando, ¿no? Si no es una agresión. Otra cosa es si dijéramos agresiones contra la Argentina, que es lo que fueron, son invasiones de países extranjeros contra nuestro país, fogoneadas, financiadas en muchos casos por intereses de dirigentes argentinos. En cuanto a la legitimidad de Rosas, es una legitimidad de las más importantes. Fue un tipo realmente que tuvo una fuerte legitimidad en la provincia de Buenos Aires, no tanto así en el interior del país, donde era más discutido por razones que lo superan incluso, que tienen que ver con el antagonismo entre los intereses portuarios porteños y los intereses del interior. Rosas no dejaba de ser un defensor de los intereses porteños también, ¿no? Esto de no querer la organización nacional para no tener que estar repartiendo los derechos de aduana también era un punto que le traía a contra de algunos sectores del interior. Pero la legitimidad en cuanto a la popularidad que tuvo durante gran parte de su gobierno es una cuestión bastante poco común en un gobernante latinoamericano de aquel momento, ¿no? En general eran impuestos militarmente, no llegaban por elecciones, digamos así, al poder, ¿no? Pero por supuesto se pueden discutir los aspectos de su gobierno. San Martín es una persona que apoya absolutamente la política exterior de Rosas y critica la política exterior, le dona su sable, lo felicita permanentemente por obligado, por quebracho, por el bloqueo, el haber terminado con el bloqueo francés, pero critica su política interior, ¿no? Entonces es interesante esto también. O sea, como él dice, las diferencias que uno tiene de partido no pueden estar nunca por encima de los intereses nacionales, y esto es lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Recordemos que, ¿por qué hay tanta correspondencia Rosas-San Martín? Ustedes se preguntaron por qué, bueno, además del interés que tenía San Martín por nuestro país, que era muy fuerte. Bueno, porque hay un personaje que los une, que se llama Tomás Guido, que es ni más ni menos que el mejor amigo de San Martín, canciller de Rosas, embajador de Rosas en Río de Janeiro, hombre que le informa a San Martín, que lo interesa, además del interés natural, lo interesa y lo va informando frente a las informaciones de la prensa francesa que recibe, que son absolutamente mentirosas. Guido se encarga de informar
informar a San Martín, su querido amigo, de lo que realmente está pasando en el país. Por eso esa correspondencia tan fluida entre Rosas y San Martín, que es un personaje, y más ni menos que este gran personaje querido, que es el hombre que planifica el cruce de los Andes con él, ¿no? ¿Se acuerdan? El 814, el intermediario de alguna manera entre Rosas y San Martín, Tomás Guido, personaje olvidadísimo, una calle de Recoleta, ¿no? Tomás Guido y una zapatería. Pero después de eso, nada más. Sí, yo quería preguntarte, Felipe, 6 años más o menos y medio después del final de la Guerra del Paraná, es derrocado el gobierno de Rosas a manos de Urquiza y la alianza con el Imperio Brasilero y los ingleses. ¿Por qué Rosas se tiene que terminar, por varias razones no se tiene que terminar exiliando, pero se termina exiliando en Inglaterra, siendo él el principal enemigo en estos lugares de Inglaterra? ¿Es un hecho paradójico o solamente porque fue el primer barco que estaba anclado en el puerto? Él no era un enemigo de Gran Bretaña de ninguna manera. Él es un hombre que defiende los intereses nacionales, pero durante todo su gobierno, con estas excepciones puntual del año 45-46, va a tener excelentes relaciones con Gran Bretaña, excelentes relaciones. El cónsul británico comía semanalmente con él, era gran amigo de Manuelita, era su primera ministra. Cuando hablamos de Manuelita no estamos hablando de anécdotas familiares, estamos hablando de la persona prácticamente más importante del gobierno rosista, era la primer ministra, la persona que manejaba la agenda, la persona que atendía a los delegados extranjeros. De manera tal que no hay una mala relación. O sea, Rosas no es un antibritánico de ninguna manera, es una persona que se pelea con los franceses y con los ingleses coyunturalmente en un momento determinado, pero que mantuvo aún casi en ese momento buenas relaciones comerciales con Gran Bretaña. Al punto tal que, por supuesto, que era recíproco. Cuando llega a Gran Bretaña lo saluda con los 20 cañonazos de una autoridad nacional. Vive en Inglaterra hasta su muerte y no tiene palabras contrarias así en ese sentido generales contra el imperio, sino puntualmente por estos hechos que se produjeron, ¿cierto? Entonces interesante en ese sentido las conversaciones que mantiene con Alberti, que Alberti termina siendo de su gran detractor a su amigo, con quien finalmente se conoce, y termina Alberti proponiéndole escribir sus memorias, una cosa realmente curiosa. Urquiza le mandaba dinero él cuando estaba. Ella le mandaba dinero. Bueno, por eso es interesante frente a esta historia de irreconciliaciones y que todo es muy negro, ver los matices, ¿no? Efectivamente, Urquiza tiene una buena relación con él, después de Caseros. Por supuesto al principio no, pero luego sí. Ya para el año 57 ya le está mandando dinero para ayudarlo, porque efectivamente Rosas es una persona que se va sin dinero de nuestro país. Se lleva una fortuna muy importante, sus documentos, ¿no? Lo que se lleva, la principal preocupación de lo que se quería llevar eran sus papeles, pero plata muy poca. De hecho, vive humildemente. Cuando hicimos algo en hecho, estuvimos ahí en Southampton, en la cabañita, una chacrita muy pequeña, y vivía como cuenta su hija y como él mismo cuenta, con muy poco dinero, muy austeramente, ¿no? Pero creo que es interesante la pregunta porque no era exactamente una actividad, no era exactamente eso. Perdón, termino, me viene bien la pregunta por esto, porque volvemos a los absolutos, ¿no? La Argentina es un país de absolutos, entonces un tipo que tuvo conflictos fuertes con Gran Bretaña ya es para siempre, no digo por vos, te estoy diciendo como ejemplo de estas cosas que se es blanco o se es negro en Argentina, y esta cosa de la desesperación por definir al personaje, ¿no? O sea, al final era bueno o era malo, era blanco o era negro. Bueno, la política y la historia son mucho más complejas, como venimos viendo, que las cuestiones así dicotómicas de que era y que no era, ¿no? Entonces depende del momento que hablemos. Pensemos en Perón. ¿Qué era Perón? ¿De izquierda o de derecha? ¿Quién lo puede responder? Premio, ¿no? Que lo responda. Bueno, entonces, y depende del momento, ¿no? Perón del 45, hay un buen libro de Alejandro Robles, ¿no? Los 4 peronismos, que ahora son 6, según él, que han aumentado. Pero
para siempre. Este tipo fue así para siempre, aquel otro fue así para siempre. La gente cambia. Alberdi es un caso emblemático y maravilloso. Alberdi cambia no porque es un veleta o porque se volocotizó, sino porque realmente entiende que debe cambiar, que estaba equivocado. A él no le conviene para nada cambiar, para nada. Él, cambiando se cavaba la fosa. O sea, un tipo que podía haber ganado las loas del poder, cambia, criticando sus posiciones juveniles, apoyando al Paraguay y la guerra del Paraguay contra Mitre, con lo cual no puede volver más al país, puede volver luego antes de morirse unos meses. Sus libros no se publican hasta muchísimos años después de ser muertos. Es un condenado en vida por haberse opuesto al poder. Pero el tipo estaba tranquilo con su conciencia que estaba equivocado, cambió de bando, se pasó al otro bando, pero no porque le convenía, sino porque entendía que estaba en el bando equivocado. Y ese es un cambio que debe ser resaltado, ¿no? Un cambio maravilloso, que lo hace por conciencia, no como estamos acostumbrados que la gente se cambie de bando por otras cosas. Solo una pregunta. Un señor tímido. ¿Por qué fue la demora? Se puede llamar demora. ¿Por qué no se lo repatrió antes a Rosa? Bueno, porque había una frase famosa que era el polvo de sus huesos en América Central. O sea, no querían que lo enterraran acá. Pero esa demora también se aplica a otros personajes. La de Rosa fue un poquito exagerada, ¿no? Hasta el año 90, 1990. La de San Martín fueron 30 años de demora, ¿no? Y yo creo que la de Rosas es más, evidentemente, tiene mucho más que ver con esta idea del personaje execrable para la historia oficial. O sea, Rosa no tenía que estar acá de ninguna manera, ¿no? Y curiosamente, un personaje que pidió por favor no descansar en Buenos Aires con Rivadavia lo trajeron enseguida. No sé si para joderlo, pero para cómo lo pusieron el 11. Yo no creo que a Rivadavia le gustara mucho a la gente que transita por las aguas, pero aunque era bastante colónico. Pero bueno, y bueno, pero San Martín es 30 años y encima, como ustedes recordarán, lo trajeron con bastante desprolijidad, porque el mausoleo que hicieron estaba mal hecho y no entraba al cajón, en el sarcófago. Y actualmente San Martín, bueno, actualmente hace muchísimos años, en los 80 está enterrado parado en el mausoleo. O sea, la excusa que pusieron es que para que cuando uno entre no mire a la frente. ¿Sí? No sé, hay pelotudeces en el trayectoria. La otra cosa es que, como ustedes saben, por su condición de masón, está enterrado extramuros, porque si ven, si se plantan frente a la catedral y miran a la derecha, van a ver que la catedral hace como una pancita, como un anexo, y ahí está enterrado. Las grandes glorias del mundo están en el ala central de la catedral, en la nave central de la catedral, no están afuera de la catedral. Y esto tuvo que ver con su condición de masón. Fue también esto interesante. Sí. Belgrano no era masón y está afuera. ¿Cómo? Belgrano no era masón y lo enterraron afuera. No, pero hicieron un mausoleo, sí, efectivamente afuera con la cuestión de Santo Domingo, pero recordémonos qué pasó con el entierro de Belgrano, ¿no? Como la dificultad que tuvo ese entierro, donde le robaron los bienes. Dos ministros de Roca. Un ilustre sanlorencino. ¿Cómo? Uno era el ilustre sanlorencino. Sanlorencino y el otro. Lo tuvieron que devolver porque lo denunció la revista Caras y Caretas, que tuvo el gusto de dirigir. En su momento lo denunció Caras y Caretas a Richieri y a Joaquín B. González. Perdón, no conozco esa anécdota. ¿La podría contar? Sí, el general Mitre le pide a estos dos personajes que son Joaquín B. González, ministro de Roca, y el general Richieri, inventor del servicio militar, que le traigan un recuerdo, una reliquia, le dice de Belgrano. Las reliquias eran, como ustedes saben, generalmente huesos de santos, ¿no? Y estos roban dos dientes en el momento que se hace el traslado de la sepultura al mausoleo, y esto es denunciado por el diario La Prensa y por la revista Caras y Caretas, un gran papelón, y los tienen que devolver, ¿no? O sea,
al día de hoy más o menos 4 millones de dólares. Sacamos la cuenta con Adrián Paenza. Y una noche no teníamos nada que hacer. Vino de por medio. Mirá, no, ahora me encantó porque estábamos cenando y le digo, che, te tengo acá, boludo, te tengo una plancha. Y ahí fue, bueno, ¿quién mejor que él para sacar la cuenta? Y él estaba chocho, se contento, eran 4 palos verdes. Además el proyecto era fantástico porque, como bien dice, era un proyecto que venía acompañado de un plan pedagógico maravilloso, ¿no? Grano era un tipo realmente impresionante, a lo cual se le agrega su condición de católico, lo cual lo hace más interesante, porque era un católico absolutamente progresista a la época, un tipo que, a diferencia de muchos católicos que eran muy conservadores o muy atados a la escolástica, él planteaba una educación completamente experimental. El plan de estudios que proponía era absolutamente experimental. Y además, como le decía a San Martín en una hermosa carta, cuando el Papa Pío VII condena a todos los americanos por subversivos a ir al infierno, esto es literal, ¿no? La breve de Pío VII, todo americano que se alce contra Fernando VII es subversivo y está condenado al infierno. San Martín se apresura a escribirle a Belgrano y le dice que lo felicita por su decisión de ir al infierno, que sabe que es un ferviente católico, que a él ese dicto lo afecta seriamente a Belgrano, no tanto a él, pero sabe que su amigo realmente está tomando una decisión muy importante, ¿no? Fíjense qué lindo, porque San Martín era una persona creciente, pero no tremendamente creciente, pero le agradecía al amigo la decisión que estaba tomando, una cuestión de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Y es interesante lo que pasa en ese momento. San Martín fue durante mucho tiempo invisible, ¿no es cierto?, sobre aquellas épocas. Estoy acá acantilado, no te veo. ¿Estás? Sí, efectivamente, invisible, yo creo que hasta por lo menos 1930, cuando empieza, bueno, hasta la historia de Mitre primero, empieza a cobrar visibilidad, pero no ya como el hombre más grande de la historia argentina, se seguía diciendo todavía el más grande hombre civil Rivadavia, esto decía tanto Sarmiento como Mitre, y yo creo que cobra una dimensión distinta a partir del 10, pero particularmente a partir del 30, cuando la dictadura de Uriburu lo convierte en el gran prócer militar, despojándolo de todo otro componente que no sea el componente militar, o sea, casi algo así como un antecedente mío, pensaba Uriburu, pobre, ¿no? Y despojándolo de el extraordinario político, el lector de Rousseau, de Voltaire, Montesquieu, tipo que prohíbe los allanamientos sin orden judicial, que prohíbe la tortura, bueno, todo lo que hizo San Martín en su vida. Gobernador de Cuyo durante 4 años, fomentador de educación, fundador de 3 bibliotecas. Bueno, todavía hoy creo que San Martín es una persona muy poco conocida por la gente, ¿no? Conocido en términos nominales, Cruzó los Andes, que también a mí me causa gracia que se cruzó los Andes porque nosotros cuando hicimos el programa cruzamos los Andes, y les puedo decir que cruzar los Andes no es una frase, hay que cruzar los Andes. En las condiciones que él la cruzó e idear semejante cosa, ¿no? Digo porque se ha banalizado. San Martín cruzó los Andes, se dice como que dice cómo te va, buenas tardes, ¿no? Eso fueron 3 años de un trabajo extraordinario de inteligencia, de un trabajo de inteligencia tan preciso, con 700 espías, muchas mujeres, niños, ancianos, de todo, y algunos tipos muy geniales, como Manuel Rodríguez, Álvarez Condalco, ¿no? Que planificaron tan bien la inteligencia que de los 14 pasos posibles, los españoles vigilaron los otros 10, y ellos pasaron por los 4, ¿no? Que no. Así que imagínense el trabajo que se hizo en la inteligencia. Además de toda la logística, de todo lo que hubo que preparar, de esos caminos imposibles, de las condiciones de salud en que lo hizo. Recién hablábamos en la mañana, ¿no? Vamos a hablar de los superhéroes, y justamente si algo no fue San Martín es un superhéroe, ¿no? Era un tipo que seguramente, si hacemos un análisis decía hoy, de los que estamos acá estamos todos más sanos que él,
no lo conozco a ustedes, pero me imagino, él estaba realmente hecho pelota, ¿no? Tenía de todo, tenía úlceras, tenía problemas pulmonares, tenía reuma, de todo. Y eso no es un superhéroe, ¿no? Es un tipo con falencias, un ser humano, lo cual, inmortal, sobre todo mortal, que es una palabra muy importante para sacarlo del mito griego del héroe, ¿no? El tipo moría, podía morir perfectamente. De hecho, estuvo a punto de morir varias veces. San Lorenzo no solamente, en Albuera, en varias batallas. Y creo que eso es interesante visibilizarlo, sacándolo del lugar de superhéroe, ¿no? De la persona con una gran voluntad y una gran calidad política, un gran lector, porque pensaba mucho, ¿no? Cosa que se ve en su correspondencia. ¿Por qué crees que algunos autores contemporáneos todavía, digamos, siembran dudas sobre San Martín? Desde una cosa muy tonta de que era hijo de una negra, que no es importante si lo fuera, hasta que era amigo, como dijimos hoy, de los ingleses. Porque sí, bueno, he visto y lo he leído de autores contemporáneos que todavía como que le tiran piedra sí. a San Martín. Sí, no solamente autores, también mucha gente sí, no sé cómo calificarlo, pero yo dividiría las cosas en dos partes. Lo de la versión de Hijo de una India no ha sido lanzada por sus enemigos, sino por gente que tiene cierta estima por San Martín y que considera que eso es una posibilidad. Tiene que ver con una tradición familiar de la familia Alvear, ¿no? Que fue muy fuerte, que incluso hubo una discusión importante entre el presidente Marcelo Topato Alvear y un historiador al que le pidió por favor que no, a Ricardo Rojas concretamente, que no difunda esa versión tan fuerte e insistente de la familia Alvear que San Martín era hijo de Alvear. La versión que circuló muy fuertemente, por lo menos hasta la década del 30 del siglo pasado, era que San Martín era hijo de Rosa Guabrú, la que era su niñera, que luego se fue su niñera, y don Diego de Alvear, que justamente estaba por esa zona en la época que nace San Martín y que San Martín es entregado en adopción al matrimonio Matorra-San Martín. No tenemos ninguna forma de comprobar esta versión porque no se permite hasta el momento el ADN. Es una versión que tuvo fuerza en algún momento, ¿no? No me parece que sea para descalificarlo esa cuestión, ¿no? Sí, que alguna gente sienta que si es hijo de una india sería un desastre, para otros nos pondremos muy contentos si fuera cierto, pero por el momento no podemos hacer una cosa ni la otra porque no tenemos forma científica de comprobarlo. La otra cuestión sí, absolutamente son ya conspiraciones, son actos conspirativos muy mala leche, como el decir que San Martín era agente inglés, lo cual es evidentemente un acto de tremenda ignorancia y muy fácil si alguien tuviera ganas de hacer las cosas seriamente, con ir al Foreign Office o recurrir a los documentos que tiene el Foreign Office, se daría cuenta que 4 documentos hablan de cuando llega San Martín a Buenos Aires, el Foreign Office, es decir, la Cancillería británica lo acusan de agente francés, un agente de Napoleón. Así que bueno, fíjense ustedes qué diferencia. Y por supuesto que la versión de agente napoleónico también es falsa, ¿no? Pero evidentemente se trata de desprestigiar a un hombre muy difícil de desprestigiar, como se lanza a correr la versión del gran homosexual, ¿no? Que si lo quería, no tendríamos por qué tener algún problema, pero no lo fue. Pero fíjense qué cosa increíble, ¿no? que llegar a decir esto a una persona en un país machista, donde eso supuestamente sería un desprestigio. Desde mi punto de vista no lo sería, pero evidentemente se piensa que sí. Así que sí, sigue habiendo este tipo de ataques, este tipo de cosas, ¿no? Con mucha ignorancia en el ánimo. Yo quería retomar un poquito las palabras que vos dijiste, que cuando se pudo en Paraguay había después ganó Smith y ganó Ricardo, y en esta gesta del Paraná que iban, volvían. Yo quería preguntarte esto. Toda historia es económica y es política en algún ángulo. Los momentos en que la Argentina despega y puede hacer cosas surgen cuando se anima a no obedecer
a Smith, a Ricardo, que en realidad cuando Adam Smith hace su teoría, la escribe, y si uno mira la historia de Inglaterra, Inglaterra no hizo eso. O sea, Inglaterra hizo proteccionismo, hizo un montón de cosas para poder llegar hasta el imperio. ¿Cómo ves esta historia de este siglo XXI en esas posibilidades de crecimiento de esta América? Porque en realidad esta batalla, vos también dijiste, sin esto, quién sabe si América hubiera, África del Sur hubiera sido esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades de esas insurrecciones existen en cuanto a la teoría económica dominante y esas cosas? Bueno, la teoría económica dominante, por empezar, está en decadencia, ¿no? Está muy cuestionada. Acaba de salir un libro justamente que habla del capital y su cierta vigencia y la crisis de la teoría capitalista clásica, ¿no? Evidentemente ha fracasado en términos de teoría económica, porque se imaginaba un mundo mucho más industrial que financiero, y en definitiva lo que tenemos hoy es un mundo básicamente financiero, ¿no? Un mundo que va más allá de la producción, que cada vez requiere menos mano de obra, que el hombre va desapareciendo como factor económico y es un número. De manera tal que creo que América Latina tiene mucho para enseñarle al mundo, ¿no? Por cuestiones históricas, por su humanismo, que enraiza mucho con las culturas originarias, y creo que es evidentemente, por supuesto que Europa no mira para acá todavía, pero si uno mira la diferencia entre lo que le pasó a América Latina en el siglo XXI y lo que le pasó a Europa, hay una diferencia notable. Mientras que América Latina creció, Europa se empantanó en una crisis por seguir aplicando las famosas teorías del Fondo Monetario y todo eso. Para mí el camino, por supuesto, pasa por la inclusión, pasa por una economía vinculada a lo social y a la gente, ¿no? Sigo pensando así. Si querés, algo más cercano a Keynes, pero a la latinoamericana, ¿no? O sea, con otras características. Y creo que es posible, absolutamente posible. Y que cualquier cambio en ese sentido y volver al pasado sería verdaderamente trágico, sin ninguna duda. Vuelvo un ratito a una afirmación que recién que cualquiera de nosotros acá podría estar más en exactitud que San Martín antes del Cruce, que es lo que decimos. En la ficción de Algo Habrán Hecho tengo algo nebuloso que no recuerdo, una visita tuya con Mario a un médico. ¿Qué tanto de verídico hay en que realmente fue al médico para otorgarle ese permiso para hacer ese cruce o no? No, sí, él estaba permanentemente en contacto con médicos. Ahí lo ponemos como una cuestión irónica, como era el estilo del programa. Pero sí, efectivamente, él tenía dos formas de tratarse. Por un lado, el tipo que se automedicaba, fue uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros pacientes homeopáticos de la Argentina. Y él, como no había homeópatas en Argentina, la homeopatía había nacido hacía muy pocos años. Y él se hace traer a Estados Unidos un botiquín homeopático con el que él se automedica. Inclusive cometiendo algunas cuestiones complicadas como el exceso de consumo de opio, ¿no? Que algún tarado lo pone como si fuera un drogadicto, lo cual evidentemente no lo es, porque el consumo de opio en exceso, el opio puro, sí, lo dice de dormidera, la famosa dormidera del opio, no, él si algo se le puede decir que estuviera dormido, ¿no? Pero sí consumía un poco más de lo permitido, porque tenía tremendos dolores, y en una época que no existía ni la cocaína, que va a ser el gran analgésico del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y por supuesto otro tipo de calmantes, la aspirina, ¿no? Así que lo que se usaba era el opio. Así que por un lado se automedicaba, por otro lado tenía su médico personal, que era ni más ni menos que Guido Parvisian, ¿no? ¿A cuál no obedeció? ¿A cuál no obedeció? Obedeció y siguió adelante. Bueno, efectivamente todas las recomendaciones de cualquier médico que lo veía eran reposo, y bueno, lo que menos hizo fue reposo, efectivamente. Ahí ponemos esa broma que era, el médico le dice, al dar reposo absoluto, y dice, si no se da problema, libero Chile y Perú, me voy a la cama. Así es. Felipe, quería